nombre del Instituto de Geofísica de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida a este seminario institucional en su modalidad Quédate en casa. El ponente en esta ocasión es la maestra en Ciencias Maripili Ramírez Nava, quien actualmente realiza su doctorado en el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología en la UNAM. La plática de hoy se titula Ecología y estratigrafía de diatomeas en el lago de Santa María del Oro, Nayarit. La maestra en Ciencias Maripili Ramírez Nava inició su interés por las diatomeas continentales aplicadas a las reconstrucciones paleoambientales durante sus estudios de licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde su tesis estuvo centrada en el estudio de cambios paleolimnológicos en el lago de Texcoco durante los últimos 34,000 años. Realizó una maestría en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, en donde continuó su trabajo con registros paleolimnológicos del lago de Texcoco a partir del desarrollo de un modelo de una base de datos biológica. Además, cursó también una maestría en docencia para la educación media superior, MADEMS Biología, en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Desde 2019, se encuentra realizando el doctorado en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, y el día de hoy nos compartirá algunos de los aspectos de su trabajo de investigación relacionados con un estudio paleoambiental durante los últimos 5,000 años en el lago de Santa María del Oro, Nayarit. Bienvenida, Maripili, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Muy contenta de tener la oportunidad de compartir esta charla con ustedes. Voy a compartir la presentación. Bien, el día de hoy platicaremos un poco sobre las diatomeas y su aplicación en la reconstrucción de las condiciones ambientales de un lago. Para comenzar esta charla vamos a ver algunas de estas características de las diatomeas como paleoindicadoras. Bien, las diatomeas son algas microscópicas que generalmente son organismos unicelulares de tipo eucarionte y se encuentran dentro del biológico que se denomina Basilarophyta. Estas algas se caracterizan por presentar clorofila A y clorofila C, además de otros pigmentos como betacaroteno, diatoxantina y fucoxantina, y algunas gotas de lípidos que funcionan como productos de reserva. Del lado izquierdo de la pantalla tenemos 3 imágenes. Estas imágenes corresponden a organismos que se encuentran o que habitan el lago en forma libre, como por ejemplo aquí tenemos a Coconeis placentula o pulnaria en la parte de arriba, y en la parte inferior vemos algunas gonfonemas que se encuentran agrupadas y se encuentran sujetas a otra alga, en este caso es una clorofita. La característica de estas algas es su coloración un poco parda, dorada. Cuando se ven al microscopio y se encuentran vivas, pues las vemos de esa manera. Sin embargo, del lado derecho de la pantalla tenemos las diatomeas que frecuentemente vamos a analizar en nuestros estudios paleolimnológicos. Estas diatomeas ya no se encuentran vivas, estuvieron en el lago, una vez que murieron, se depositaron en los sedimentos, se recuperan y se pueden analizar. Y es la forma en la que nosotros podemos hacer inferencias utilizando este tipo de paleoindicadores. En la parte de arriba, les comparto, es una leucoceira. Cada una de estas es una célula y se encuentran en un filamento, mientras que en la parte media estamos viendo una diatomea completa de una especie que se conoce como Rhopalodia. Con esta charla, espero, uno de mis cometidos es
que puedan apreciar la belleza de las diatomeas, además de su importancia ecológica. Las diatomeas son organismos que presentan una pared que incorpora sílice y por lo tanto podríamos hacer una similitud a una caja de cristal o un alajero, en donde tenemos una tapa superior, una tapa inferior. Y esa es como la estructura básica de una diatomea. En la parte de arriba tendríamos la epiteca, que estaría compuesta de una epivalva y una serie de cinturones que se encuentran alrededor de esta valva, y en la parte inferior una hipoteca que está conformada por la hipovalva y sus bandas conectivas. Todo en conjunto se le denomina frústula y la ornamentación puede ser muy, muy diverso. En la parte izquierda, pues vemos 3 tipos de diatomeas y pues tienen una ornamentación muy, muy particular, cada una de ellas. Cuando nosotros hablamos de valvas, nos referimos justamente a las epivalvas. En algunas ocasiones, pues no podemos apreciar todo el frústulo, por lo que podemos observar solamente la parte superior y la parte inferior, y las bandas conectivas o cíngulo, pues en general en nuestros estudios es muy difícil apreciarlas. Entonces, cuando yo hablo de valvas, pues tengan en la mente un poco esta connotación. En la parte derecha tenemos algunas de estas valvas que la intención es de que ustedes puedan ver que a partir de esta morfología podemos identificar diferentes especies. Generalmente se realiza a través de claves dicotómicas. Sin embargo, bueno, de manera general podemos observar estas diferencias entre las especies y podríamos identificar algunas de ellas a través de estructuras como espinas, presencia de espinas cortas, si la valva es recta o bien curva, si hay algún tipo de patrón de ornamentación, el diámetro, la longitud. Por ejemplo, en la parte central de este recuadro, tenemos una misma especie, es Alaucoseira granulata. Sin embargo, la que es la especie nominal y se diferencia de la variedad debido a las dimensiones. Entonces, esta que está aquí al lado, que es más pequeña, se denomina Alaucoseira granulata, variedad angustísima. Y esa es una de las formas en las que nosotros podemos identificar nuestras especies. Estas algas, como antes mencioné, son microscópicas. Por lo tanto, a simple vista no las podríamos ver, aun cuando tuviéramos una muestra de agua. Por lo que requerimos una dimensión más pequeña. En este caso es una micra, que corresponde más o menos a 0.001 milímetro. En esta ocasión yo les voy a hablar de especies que se encuentran digamos que entre 5 y alrededor de 200 micras, aunque pues hay especies más grandes, particularmente en ambientes marinos. En este comparativo tenemos aquí una reglilla de 50 micras. Las más grandes, como esta que está aquí, es Iconella guatimalensis, y si vemos la relación con las demás, pues es un poco más de 200 micras. Sin embargo, hay otras que son de menor tamaño, por ejemplo, como este, que es un Campyludiscus hibernicus. Y al interior de la valva podemos observar estos pequeños óvalos o casi círculos que se llaman Coconeis placentula. Sin embargo, también los tenemos en esta otra de acá abajo y pues pueden ver la diferencia en tamaños. De este otro lado tenemos otras especies como Cimela mexicana y aquí abajo Alaucoseira granulata, que es la misma que tenemos
sobre esta valva. Aquí hay 2 de ellas, entonces, bueno, podemos apreciar esa relación en cuanto al tamaño. Sin embargo, hay otras más pequeñas. Por ejemplo, esta es una Litsky anfibia, aunque ella tiene, bueno, variedad morfológica, y hay otras que son más pequeñas de tipo fragilariales, que están alrededor entre 5 y 7 micras. Entonces, bueno, este es un comparativo que me gusta mucho porque, por ejemplo, esta que es Iconella guatimalensis, pues yo digo que es como un portaaviones, ¿no? Realmente se puede apreciar en toda su grandeza esta diferencia de tamaños. Y todas ellas se pueden encontrar en en un mismo lago. Entonces, pues realmente las diatomeas son muy, muy hermosas. A mí me gusta trabajar con ellas por esta razón. Ahora bien, ¿dónde se encuentran las diatomeas? ¿Dónde viven? Las diatomeas forman parte de una comunidad microscópica que está en los primeros niveles de tróficos con los productores primarios y es muy, muy importante en los cuerpos de agua, en importancia ecológica y también en biomasa. Se pueden encontrar en ambientes tanto de agua dulce como ambientes de marinos. Sin embargo, yo les voy a hablar en este momento solamente de los lagos, ya que los lagos pueden ser, en el contexto paleolimnológico, una unidad de estudio. Y a veces nos referimos como reservorio, lago o cuenca lacustre, pero nos estamos refiriendo a un ambiente lacustre en general. Este ambiente lacustre tiene una característica que es también un ambiente sedimentario de depósito. Es decir, los sedimentos y todas las partículas que se encuentran en el lago o alrededor llegan al fondo y se archivan como si fuera eh, se fueran como bandas que está representado en esta parte de abajo. Y eso va a representar aquellos procesos físicos, químicos y biológicos que se encuentran influenciando a este cuerpo de agua. Y además va a ser a diferentes escalas de tiempo. Pueden ser en microescalas como horas o a estaciones, pueden ser interanuales, pueden ser anuales, decadales, centenniales, incluso mileniales. Entonces, pues un lago realmente es un, eh, un archivo de donde podemos rescatar la historia de cómo ha sido el lago en el pasado. Una vez que tenemos este archivo, este núcleo, o también se le conoce como secuencia estratigráfica, que se encuentra en el fondo, pues se extrae y una vez que se extrae se puede submuestrear. Esas muestras se secan, se eliminan todo lo que son carbonatos y todo lo que es materia orgánica con la finalidad de tener un concentrado en una fase acuosa, en unos frascos muy pequeños, alrededor de 30 mililitros, y posteriormente con esas alícuotas que se pueden tomar de los concentrados, se preparan laminillas fijas entre un cubre, un de objetos y se le pone un poco de resina para que puedan permanecer en el tiempo. Aquí vemos un poco del proceso de laboratorio en donde utilizamos una parrilla para mantener una temperatura constante y las muestras de sedimento que se encuentran ahí, se encuentran procesándose, constantemente se les está adicionando algunos reactivos, ácidos, para que posteriormente tomen una coloración un poco lechosa, blanquecina, y ya nos está diciendo que básicamente ya tenemos eh, nuestro concentrado de diatomeas. Y se envasan en estos pequeños frascos y se pueden almacenar en un espacio, digamos, relativamente pequeño. Cuando nosotros tomamos esas laminillas fijas, las podemos ver
muy parecido a esta imagen que está del lado derecho, en donde tenemos pues el campo óptico, que sería el círculo, y todas las especies que se encuentran en esa laminilla. Para su cuantificación, nosotros realizamos transectos hacia, no sé, puede ser en la dirección que uno desee, y se trata de identificar las especies y contabilizar cuántos individuos de esas especies se encuentran en las preparaciones. Esto a veces puede resultar muy arduo y con muchas horas de trabajo. Sin embargo, una vez que podemos tener esto, viene la recompensa. Y la recompensa para mí siempre es poder tener la oportunidad de observarlas en microscopio de luz. Podemos también pasar ahí muchas horas identificando, y pues para mí es una parte del trabajo que más me gusta, porque podemos observar su estructura, sus tamaños, podemos eh, ver las diferencias, y realmente uno nunca se cansa de observarlas al microscopio, siempre hay algo interesante y nuevo que observar. Aquí tenemos algunas de las que ya les había mencionado, por ejemplo, Iconella timalensis, que es la grande que estaba hace un rato, y otras más pequeñas. Si se fijan, bueno, aquí tenemos una escala de 2 micras, y esta es una Pseudostaurocira brevisteata, la Tribionella granulata. Acá abajo tenemos una Cimbella mexicana, y esta otra también es muy grande, es Tercinoe música. Todas ellas están observadas entre, no sé, 40, objetivos de 40 o de 100x, para poder eh, revisar todas sus estructuras. Del otro lado, del lado derecho, tenemos microfotografías de microscopio electrónico de barrido. En este caso, requerimos de preparaciones un poco distintas a las que ya les comenté, ya que necesitamos que estén recubiertas por una pequeña delgada capa de oro. Se utiliza este tipo de observación cuando hay alguna estructura que no podemos identificar en microscopio de luz, o bien cuando son muy pequeñas. Y con ello podemos revisar tamaños, proporciones, podemos también identificar algunas estructuras externas, como aquí, esta ropalodia, que es un frústulo completo, la epivalva, la hipovalva y la serie de bandas conectivas. También podemos observar al interior de las valvas como son, y revisar si estamos teniendo una buena determinación de la especie. En el centro tenemos un comparativo de una Leucoceira granulata, en donde vemos las primeras 3 imágenes con microscopio de luz, y esta misma especie en microscopio electrónico de barrido. Y ahí podemos observar, bueno, estructuras que no siempre son fáciles de observar. Regresando un poco al ambiente lacustre, en los estudios paleolimnológicos es posible contar la historia de un lago a través de las condiciones limnológicas, es decir, del pH, la temperatura, nivel de lacustre, pero también eventos climáticos e inclusive del impacto de las poblaciones humanas. Sin embargo, pues estos eventos o estas señales no pueden ser observadas, no pueden ser analizadas, y por lo tanto se requiere del uso de registros que se denominan proxies o paleoindicadores, que pueden ser de 3 tipos. Sedimentológicos, como por ejemplo el tamaño o la textura de la partícula de sedimento, o geoquímicos, en donde podemos identificar los elementos que se encuentran ya sea al interior o en los alrededores, y que llegan a estos horizontes. Y también existen los biológicos. Algunos de ellos son los granos de polen, los ostrácodos, que son los pequeños bivalvos que se pueden encontrar en, en los sedimentos, y las mismas diatomeas.
Aquí me voy a centrar en dos principales proxy que vienen muy bien a esta charla. En los proxies geoquímicos, nosotros tenemos un núcleo que se extrajo del fondo del lago y se divide a la mitad de manera longitudinal, en donde una de esas partes se resguarda como testigo y en la otra se puede realizar un escaneo de alta resolución sobre la superficie lisa y húmeda para poder identificar elementos que se encuentran en cada una de esas capas o también conocidos como horizontes. La abundancia y la distribución de estos elementos en el núcleo, pues van a representar procesos físicos, químicos y biológicos que operaron o influenciaron en un tiempo determinado sobre el agua. Aquí tenemos una imagen de un tramo o segmento de un núcleo. Y aquí tenemos dos ejemplos de estos elementos. Uno de ellos es calcio y otro es titanio. Y estos elementos se pueden analizar de manera independiente o bien a través de una relación. Por ejemplo, aquí tenemos una relación calcio-titanio. Esto va a depender de la naturaleza de los sedimentos y de las condiciones en las que se encuentre esta cuenca lacustre. Con esta información nosotros podemos tener diagramas en donde se pueden ir relacionando con las profundidades, en donde, bueno, pues también las profundidades más grandes corresponderán a sedimentos más antiguos, mientras que los que se acercan a una menor profundidad corresponderían a sedimentos mucho más jóvenes. En los proxy de tipo biológico, las diatomeas son ampliamente utilizadas porque presentan características que las hacen muy útiles para las reconstrucciones ambientales. Ya hablamos algunos de ellas y bueno, aquí nada más puntualizo algunos de estos aspectos. El primero tiene que ver con su gran papel en la comunidad del fitoplancton. Ya hablábamos antes de ello. Y también que tiene características morfológicas que nos permiten llegar a una identificación taxonómica a nivel de especie y también de variedad. La otra es que sus frústulos, al ser de sílice, son resistentes y pueden ser preservados en los sedimentos. Entonces se pueden recuperar y encontrar ejemplares como este que está aquí, en donde realmente tienen una excelente preservación y se pueden observar. Y algunos otros, bueno, pues depende del estrés en el que se encuentre el ambiente, si hay desecación, sí se pueden llegar a romper, pero en términos generales, pues encontramos ejemplares completos y también pueden ser identificados en el microscopio sin tanto problema. Un cuarto aspecto está relacionado con la oportunidad que tenemos de submuestrear el núcleo o la secuencia estratigráfica y esos sedimentos llevarlos al laboratorio y poderlos procesar, como más o menos les pude explicar en términos generales. Y pues realmente es bastante laborioso, pero no tiene muchas complicaciones en su procedimiento. Y bueno, finalmente, un aspecto importante es que los individuos de estas poblaciones responden rápidamente a los cambios en los que pues el lago puede presentar. Ya les decía, puede ser de pH, de temperatura, de salinidad, y los individuos pueden ir adaptándose o no a estos cambios. Y estos, estas variaciones en las especies, nosotros los podemos observar en los registros de diatomeas. Aquí, bueno, tenemos unas imágenes muy bonitas. Esta es una Leucoceira granulata. Aquí se puede observar las espinas largas y las espinas cortas con las cuales se unen para hacer un filamento.
Aquí tenemos una que se llama Terpsinoe musica, que es muy grande. Y en la parte de abajo tenemos a Ánfora copaiformis, perdón, Ánfora copulata y a Coconax placentula. En este caso, aquí se los muestro porque una valva es un poco diferente a la de abajo. Entonces, aquí, si se fijan, es el mismo organismo, solo que está completo y ahí podríamos estar observando la valva que se encuentra arriba y la valva que está abajo. Otro tipo de análisis que les quiero comentar es en relación a los análisis estadísticos. En este caso es sobre desarrollo de funciones de transferencia. Este tipo de análisis se utiliza a partir de una base de datos de diatomeas modernas en las que se conoce las especies y también los parámetros ambientales en los que se encuentran y se tiene como referencia para poder estimar parámetros ambientales que están relacionados con especies presentes en una secuencia sedimentaria. Esto nos permite reconstruir e interpretar condiciones limnológicas en el lago. Algunos de estos parámetros que se pueden estimar, pues puede ser la temperatura, la precipitación, la salinidad o el pH. Bueno, pues ya les he hablado en términos generales de estos aspectos que son relevantes en los estudios paleolimnológicos y ahora me gustaría hablarles de un lago que se llama Santa María del Oro, que se encuentra en el estado de Nayarit. Se encuentra muy cerca a la costa del Pacífico y en este lago se extrajo un núcleo en la zona central y a este se le determinó como mole SMO3. Algunas de las características de este lago están relacionadas con su diámetro, que es aproximadamente 2 kilómetros. En la zona más profunda tiene alrededor de 60-65 metros y se encuentra a 750 metros sobre el nivel del mar. La temperatura puede variar de 16.5 a 25 grados a lo largo del año y presenta el cuerpo de agua dos características principales. Una, que es la mayor parte del año, que es de de abril a noviembre, que se conoce como fase de estratificación y por eso también se le conoce como un lago anóxico. Y otra fase que es de enero a marzo, en donde toda la columna de agua se recircula, así también los gases disueltos, las partículas y todos los nutrimentos que se encuentren en suspensión. Es alcalino, entre 8 y 8,6 de pH aproximadamente. Es considerado subsalino y también mesotrófico. Bueno, con muestras que se tomaron en diferentes secciones del núcleo, de acuerdo a estas profundidades, se dataron con radiocarbono y se pudieron relacionar con una edad calendárica, es decir, antes o después de Cristo. El núcleo aproximadamente tiene una longitud de 9 metros y una antigüedad de 5,000 años antes del presente. Con esta información es posible realizar un modelo de edad a través de una interpolación de los datos de radiocarbono en un programa que se conoce como R, con un paquete Bacon, y es posible poder identificar las edades de acuerdo a la profundidad. Una vez que se tienen estas edades, también es conveniente que podamos identificar algunas de estas secciones y también que pudiéramos
colocar las fechas de radiocarbono y su correspondiente edad calendárica para tener una referencia de los eventos que pueden ir identificándose en el estudio. Este núcleo, en términos generales, tiene limos muy finos, en algunos horizontes un poco de arena y materia orgánica, bueno, capas oscuras que están relacionadas con turba. En este registro se procesaron 76 muestras de sedimento y se identificaron alrededor de 61 especies de diatomeas. En la parte de arriba, pues tenemos a Leucoceria granulata, Cyclotella meneginiana. Esta es una vista de la parte interna de la valva. Pseudostaurocira brevistriata, Pseudostaurocira pinnata, que son de tipo fragilariales, Nitzschia anfibia, Copconens placentula, Iconella guatemalensis, Tepsinoe musica, Cimbella mexicana, Ánfora copulata, Agnanthidium minutissima, Hipodonta hungarica, Celaphora púpula son algunas de las que pudimos identificar. Estos ejemplares que se extrajeron de este núcleo, pues tienen la conveniencia de encontrarse en perfecto estado y bueno, las fotografías nos permiten hacer una buena identificación. Aquí hay dos en particular que me interesa que tengan un poco presentes, que es Aleucoceira granulata y Nitzschia anfibia, que más adelante pues les voy a hablar de ellas. Una vez que se identificaron estas especies, pues se realiza un análisis de diatomeas a través de un software conocido como Tilia y un análisis clúster para poder identificar zonas del registro y poder ir marcando en donde podemos ir teniendo estos eventos de acuerdo a la composición y la abundancia de las especies. Del lado izquierdo tenemos la edad calendárica, la edad años antes del presente. Tenemos la zonación. A grandes rasgos tenemos 3 zonas, de la 1 a la 3. La 1 es la más antigua y la 3 es la más reciente. Aquí pues podemos ver el diagrama del núcleo y algunos de estos fechamientos con radiocarbono. Aquí hay algunos círculos muy pequeños que no sé si se alcanzan a ver, pero están relacionados aquí en la zona con algunas muestras que encontramos en donde las valvas estaban un poco fragmentadas y también había muestras en donde no había valvas de diatomea. Entonces, bueno, es importante ir señalando pues algunas notas que en algún momento nos puedan servir. De este otro lado, del lado derecho, tenemos unos diagramas que corresponden a las funciones de transferencia. En este caso les estoy presentando el de temperatura y el de salinidad. El que mejor nos ha reconstruido, aunque aún hemos tenido un poco de problemas con ello, es el de temperatura, debido a que, bueno, la temperatura promedio en Santa María del Oro es de 20.9 grados centígrados, mientras que la salinidad se encuentra en los 792 miligramos por litro, pero aquí en este diagrama pues estaría por fuera, ¿no? Aquí nada más tenemos hasta 450. Entonces, bueno, la que mejor nos ha funcionado es, hasta este momento, es la de temperatura. Y también aquí encontramos 2 elementos que ya antes les había mencionado, que es calcio y titanio, que se encuentran por separado, y aquí en una relación. Del lado izquierdo representarían menor evaporación y del hacia el lado derecho representarían mayor evaporación.
En estas zonas hemos tratado de identificar indicios de condiciones ambientales que pertenezcan más a un contexto más seco. Hemos identificado 3 que necesitamos aún poder correlacionarlos con otros eventos. Sin embargo, bueno, aquí los señalo. En la zona 1 encontramos alrededor de los 4000 una zona en la que posiblemente tenemos un evento con condiciones secas. Y luego en la zona, a mitad de la zona 2, también por aquí tenemos alguna, que esa nos falta correlacionar. Y en la zona 3 tenemos dos de estos indicios de interés. Uno que estaría relacionado con un periodo arqueológico que se conoce como clásico tardío, que está entre los 600 y 900 años después de Cristo. Y al parecer, bueno, las condiciones secas eran un poco intermitentes y ya para esta parte de la zona 3 hacia la mitad, pues al parecer son un poco más recurrentes. Y finalmente hay una zona que siempre es de mucho interés para los registros. Sin embargo, aquí no tenemos una señal muy clara o muy fuerte y posiblemente tiene que ver con la localización de este cuerpo de agua, que se conoce como la pequeña edad de hielo. Se ha establecido alrededor de los 1450 a 1850 después de Cristo, y aquí muy posiblemente lo tendríamos en esta zona. En términos generales, este registro tendría 3 principales características. Una, que encontramos 3 principales zonas paleolimnológicas en los 5000 años. Otro, que tenemos una transición entre la zona 1 y la zona 2, que es alrededor de los 3000 años, en donde observamos un cambio importante que es indicado por la dominancia de Nitskia anfibia por la especie Leucoceira granulata. Y bueno, estamos identificando también estos indicios que les acabo de comentar sobre las condiciones ambientales más secas del registro. En general, los registros sedimentarios requieren de correlacionarse con otros núcleos, ya sea dentro del mismo cuerpo de agua o con algunos que se encuentren en la región, para poder tener un poco más de certeza cómo es que funcionó en el tiempo, cómo funcionaron en el tiempo estos cambios ambientales, o si solamente fue en un contexto local. En este caso, además del núcleo que se encuentra en la zona central, también se extrajo otro más hacia la orilla, en la zona litoral, y en este núcleo se han ido tratando de correlacionar los fechamientos de los dos núcleos y también de lo que se ha ido encontrando en cuanto a los otros paleoindicadores. En este núcleo se han trabajado diatomeas, ostrácodos, polen, y también se ha hecho una descripción litoestratigráfica. Algunos de estos eventos relacionarse con estas etapas que hemos encontrado en este núcleo central. Por ejemplo, yo aquí les mencionaba que en la zona más antigua, pues teníamos la dominancia de Nitskia anfibia y que encontrábamos indicios de condiciones de sequía hacia los 4000 grados, que había una transición entre los 3000 y que también teníamos un periodo
un poco más frío, y algunos otros eventos que íbamos identificando en la zona 3. En cuanto al núcleo litoral, se identificaron principalmente dos especies. Una es Eulima mínima, que está asociada a condiciones de nivel lacustre más bajo. Y también hay otro que es Agnanthidium minutissimum, que al parecer está asociada más a un cuerpo de agua en donde ha habido eutroficación y también eh, muy posiblemente está relacionado con el impacto humano. Entonces, les decía que este núcleo litoral pues abarca alrededor de los 2500 aproximadamente años. Entonces, bueno, eh, algunos de estos eventos también se han ido correlacionando, por ejemplo, con especies de ostrácodos, en particular, perdón, estas especies en particular se han correlacionado con la especie Eulima mínima. Y en el caso del polen, pues también se han identificado algunas condiciones en esta última parte, particularmente en relación a el cambio en las comunidades vegetales, también en cuanto a las partículas de carbón y también en la presencia de polen de maíz o incluso de frijol, que también eso nos indica pues la presencia de las poblaciones humanas. En el caso del litoral, hay una tefra que es interesante, que se llama Tobajala, que está alrededor de los 1200, 1020, perdón, 1030 años antes del presente, y está relacionado con la actividad volcánica del Seboruco. En, en alrededor de, digamos, de los 1300, 1000 años, pues también se encuentran condiciones variables y estas posiblemente también estén relacionadas con lo que nosotros vemos en, en las zonaciones para polen. Entonces, pues en resumen, los núcleos o los registros sedimentológicos requieren de un enfoque multiproxy en donde podamos incorporar la mayor cantidad de registros, tanto de diatomeas, de ostrácodos, de polen, de descripción de sedimento, para poder tener una reconstrucción ambiental. En este caso, nosotros estamos tratando de correlacionar algunos de estos eventos del lago en la zona central y en la zona litoral, y aún nos queda por correlacionarlo con otros registros para tener una visión un poco más amplia de esta variación ambiental. Y eh, otro aspecto que es importante destacar es que, bueno, pues estas correlaciones en las secuencias, pues a veces queremos que queden perfectamente una con otra, pero a veces alguno de estos paleoindicadores puede registrar la señal, mientras que en otro puede ser igual, más tolerante a las especies o no encontrarse en el sedimento por alguna cuestión, como de remoción de los horizontes o si se fragmentaron alguno de las estructuras de los organismos, y posiblemente no tengamos estos eventos y podamos seguirlo de una manera lineal o con una temporalidad similar. Entonces, bueno, esto dificulta un poco el proceso de estudio en el contexto paleolimnológico, pero pues la idea es que entre más paleoindicadores o proxy tengamos, pues podemos tener un poco más
oportunidad de realizar inferencias que nos permitan contar esta historia de los lagos. Y bueno, pues yo con esta diapositiva, bueno, pues termino esta charla. Si tienen alguna duda. Muchas gracias, Maripili. Ha estado muy interesante y bueno, creo que vamos a esperar un momento a ver si el público tiene preguntas. Mientras yo quería hacer una que quizás es un poco ingenua, pero bueno, no es mi área de trabajo. A mí me llamaba la atención que nos explicaras un poquito cómo es que se decide estudiar las diatomeas en un lago o en otro, o es puramente al azar o si se toman algunas características del entorno para decidir, hago el estudio aquí o lo hago en este otro lago. Sí, bueno, cada uno de estos lagos tiene características muy, muy particulares. Y bueno, lo ideal o lo conveniente sería elegir un sitio de estudio en donde los sedimentos podamos, podamos tenerlos en un registro que pueda ser continuo y que no haya pérdida de estos sedimentos o que tenga hiatus, que tenga algún problema para su extracción. Y además, pues que puedan darnos una idea pues de que existe algún tipo de paleoindicadores que podamos seguir, posiblemente hacer algún tipo de extracción de tipo piloto, de prueba, y ya una vez que se exploren los sedimentos y se pueda confirmar de que hay algún tipo de paleoindicador que se pueda analizar, pues entonces yo creo que convendría hacer un, un esfuerzo por tomar un núcleo lo más completo y lo más, mm, pues de una mayor longitud posible para poder tener esa fotografía en el tiempo de una manera continua y poder hacer inferencias sobre ese sitio. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a esperar unos minutos a ver si llega alguna pregunta del público. Bueno, mientras llegan algunas de estas preguntas, yo aprovecho para, eh, pues, no sé, eh, tratar de hacer presente en la audiencia, pues que estos organismos, las diatomeas, son verdaderamente muy, muy bonitas, tienen una estructura fantástica y bueno, no sé, espero les haya gustado o hayan tenido un poco les haya contagiado un poco de este aprecio que tengo yo por las diatomeas y en especial aquellas personas que pues no hayan tenido la oportunidad alguna vez de verlas o de escuchar de ellas. Son organismos muy, muy importantes en los ambientes lacustres, también en los marinos, pero bueno, en los ambientes lacustres. Podemos identificarlos muy bien, incluso podemos hasta tomar algún tipo de muestra del agua y verlos directamente al microscopio. Y ahí podríamos ver una gran cantidad de formas. Entonces, bueno, pues yo les animo a que puedan tener la oportunidad de buscar un poco más de información de las diatomeas, porque realmente les van a sorprender eh, las formas que se pueden encontrar en, en, en las valvas, ¿no? Entonces, bueno, con esta práctica espero haberlos contagiado un poco de este gusto por el grupo de las diatomeas, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que sí, las imágenes que presentaste, varias fueron espectaculares en cuanto a la estructura de estos organismos.
Y bueno, no han llegado preguntas. Yo creo que el público podrá escribirte un correo electrónico, contactarte de esa manera, si es que surgen preguntas, y pues no me queda más que darte las gracias y pues desearte éxito en tu investigación. Muchas gracias a Hasta todos. pronto. A ti, hasta pronto. Y bueno, los esperamos en nuestro siguiente seminario institucional. Buenas tardes.